¿Alguna vez te has sentido culpable por orar en silencio, solo en tu mente, sin pronunciar palabra alguna? Quizás has pensado que Dios no escucha tus pensamientos, que tus oraciones necesitan sonido, lágrimas visibles o un lenguaje perfecto para llegar al cielo. He conocido a miles de personas que viven con esa carga invisible. Oran en el trabajo, en el autobús, en medio del tráfico, en una noche de insomnio, y luego sienten culpa, como si hubieran hecho algo incompleto. Sin embargo, permíteme decirte algo que puede cambiar para siempre tu manera de comunicarte con lo divino. No se necesita oír tu voz para escuchar tu alma. En el Salmo 139 está escrito: «Aún antes de que la palabra llegue a mi lengua, tú ya la conoces por completo, Señor». Eso significa que cada pensamiento que se eleva, cada súplica que se forma en lo profundo del corazón, ya está delante del trono antes de ser pronunciada. A pesar de esto, muchos siguen viviendo atormentados por la idea de que si no oran en voz alta, no oran de verdad. Existe una conspiración espiritual que ha robado a millones la paz de la intimidad con Dios. El enemigo sabe que si aprendes a orar en tu mente, si descubres que puedes hablar con el Creador sin mover los labios, te vuelves imposible de detener. Porque una persona que ora en silencio puede orar en todo momento, puede orar en el hospital, en la oficina, en medio de una multitud. Nadie puede impedirle esa comunión. Por eso, Satanás ha sembrado la mentira de que solo las oraciones audibles son poderosas, que Dios necesita tus palabras, cuando en realidad lo que Él busca es tu corazón. La religión, con sus rituales y formalidades, ha hecho creer que la oración tiene que seguir una forma, una estructura, un tono. Pero Dios no está buscando voces perfectas, está buscando corazones sinceros. He visto hombres y mujeres llorar por dentro sin emitir sonido alguno, y he visto cómo sus vidas cambiaron porque el cielo respondió a sus pensamientos. La oración mental no es un error, es un regalo. Es el canal más íntimo entre tu alma y Dios. Y quiero revelarte lo que la mayoría ignora. Algunas de las oraciones más poderosas de la Biblia fueron pronunciadas en silencio. Ana oró sin voz y nació un profeta. Nehemías oró en segundos y cambió el destino de una nación. Jesús habló del aposento secreto donde nadie te oye. Y Moisés clamó mentalmente ante el mar rojo y las aguas se abrieron. En los próximos minutos quiero llevarte a ese lugar sagrado dentro de ti, donde el Espíritu Santo ya te está esperando. No temas al silencio. A veces el silencio es el idioma más claro del cielo. Hay momentos en la vida en los que el alma ya no tiene fuerzas para gritar. Momentos en los que las palabras se quiebran en la garganta y lo único que queda es un pensamiento, un suspiro interno, un gemido que nadie más escucha. En esos momentos, cuando creemos que nuestro silencio nos separa de Dios, Él se acerca más que nunca. Porque la Biblia nos dice en 1 Samuel que Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Esa escena casi invisible cambió la historia de Israel. Ana no tenía una oración elocuente ni un discurso religioso, solo tenía dolor. Un dolor tan profundo que ni su esposo ni el sacerdote podían entender. Pero Dios sí. Cuando leo este pasaje, pienso en cuántas personas hoy oran como Ana, no con palabras, sino con pensamientos. Mujeres y hombres que se sientan en un hospital, en un coche, frente a una tumba, y no pueden pronunciar nada. Solo piensan: «Señor, ayúdame». Y ese pensamiento, ese clamor sin sonido, sube al cielo como una llama que nadie ve, pero que Dios recibe con ternura. Ana vivía en una sociedad donde la religión se había vuelto rígida. Orar significaba seguir un protocolo. Había que levantar la voz, usar las palabras correctas, hacer gestos visibles. Por eso, cuando el sacerdote Elí
la vio mover los labios sin escuchar sonido, la juzgó, la acusó de estar ebria. ¿Cuántas veces también nosotros juzgamos a otros porque no oran como creemos que deberían orar? ¿Cuántas veces pensamos que la fe verdadera debe verse o escucharse? Sin embargo, Dios no mira los labios, mira el corazón. La palabra hebrea que describe lo que hacía Ana es lev, el corazón, el centro del ser, el lugar donde habita la conciencia. Ana no estaba simplemente pensando, estaba abriendo su santuario interior. Allí, en el silencio del pensamiento, ocurrió algo sobrenatural. Una conversación entre el alma y el Creador sin necesidad de sonido. No había música, ni luces, ni testigos. Solo una mente quebrantada hablando con el Dios que oye antes de que la palabra se forme. Ana era una mujer herida. Su vientre estaba cerrado. Su rival Penina la humillaba constantemente. Su esposo no entendía su tristeza. Años de frustración y vergüenza la habían dejado vacía, pero en lugar de rendirse, decidió entrar en el templo y derramar su alma, no con gritos, sino con pensamientos. Ella comprendió algo que muchos olvidan: el silencio también puede ser oración. Y Dios respondió, no a los gritos del pueblo, no a los rituales del sacerdote, sino al suspiro mental de una mujer estéril. Ana concibió a Samuel, el profeta que ungiría a los reyes de Israel. Una nación entera fue transformada por una oración que nadie oyó. Eso nos enseña que las oraciones más poderosas no siempre llenan el aire, sino el corazón de Dios. Quiero que pienses en esto. Quizá las oraciones que más han movido el cielo en tu vida fueron las que nunca pronunciaste. Aquella noche en la que solo dijiste en tu mente, Señor, si estás ahí, dame fuerzas para seguir. Aquella mañana en la que tuviste miedo y solo pensaste, Jesús, no me dejes. Esas oraciones son como semillas invisibles que germinan en el silencio y cuando menos lo esperas, florecen en milagros. El enemigo lo sabe. Por eso quiere hacerte creer que tus oraciones mentales no valen, que si no las pronuncias en voz alta, Dios no las escucha. Te quiere convencer de que tu silencio es distancia, cuando en realidad puede ser intimidad. Satanás teme al creyente que aprende a orar en el pensamiento, porque ese creyente se vuelve imparable. Puede orar en el trabajo sin que nadie lo note. Puede interceder en medio del tráfico, en un avión, en una prisión, sin necesidad de mover los labios. Es un guerrero invisible. Hay una mentira muy antigua que debemos desmantelar: la idea de que la oración verdadera es la que se oye. No, la oración verdadera es la que se siente, la que brota del centro del alma. Ana no tenía palabras, pero tenía fe. No tenía voz, pero tenía comunión. Y eso bastó para abrir el cielo. Me impresiona pensar que mientras Elí, el sacerdote, hablaba en el templo con voz alta y autoridad, Dios estaba escuchando a una mujer en silencio en el rincón. Porque el Señor no responde a la elocuencia, responde a la sinceridad. Ana no buscaba impresionar, solo buscaba ser escuchada. Y Dios no solo la escuchó, la eligió. ¿Te has sentido alguna vez como Ana? Estéril en tus sueños, vacío en tus planes, cansado de esperar respuestas que no llegan. Tal vez has llegado al punto en que ya no puedes ni hablar con Dios. Te sientas en silencio con la mente llena de pensamientos rotos y crees que Él no te oye. Pero déjame decirte algo con toda convicción. Él te está escuchando ahora mismo. El Salmo 139 dice, «Aún antes de que la palabra llegue a mi lengua, tú la conoces por completo, Señor». ¿Lo comprendes? No necesitas pronunciar nada. Cada pensamiento tuyo que se dirige al cielo es recibido por el Padre con la misma atención que una oración pública. Cuando Ana movía los labios sin sonido, no era un gesto vacío, era el lenguaje del alma. Cada movimiento, cada respiración, era una conversación entre una criatura desesperada y su Creador compasivo.
Y Dios respondió con una promesa: el año que viene tendrás un hijo. Y así fue. La oración mental no es un escape, es una revelación. Es el reconocimiento de que Dios está tan cerca que ni siquiera necesitas hablarle para ser escuchado. Es una forma de adoración que brota desde lo más profundo, donde las palabras ya no alcanzan. Hoy la ciencia confirma lo que la fe ya sabía. Cuando oras en pensamiento, tu cerebro activa las mismas áreas que cuando oras en voz alta, pero al no tener el ruido de tu propia voz, puedes concentrarte más. Tu mente se aquieta y el alma se sintoniza con lo eterno. Ana no sabía nada de neurociencia, pero conocía el corazón de Dios. A veces las oraciones más puras nacen del quebranto. Cuando todo lo demás falla, cuando no quedan fuerzas ni lenguaje, el pensamiento se convierte en altar. Y allí, en el silencio, el Espíritu Santo traduce tus pensamientos en palabras que el cielo entiende. Romanos 8 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No son sonidos, son impulsos espirituales, vibraciones del alma que ascienden directamente al trono de Dios. No temas si no puedes orar en voz alta, no creas que tu silencio es señal de debilidad espiritual. Ana nos muestra que el silencio puede ser el lenguaje más poderoso del cielo. Cada pensamiento que diriges a Dios es como una flecha de fuego que atraviesa dimensiones y toca su corazón. Quizá estás en el autobús, en el trabajo o junto a alguien que no comparte tu fe. Quizá no puedes cerrar los ojos ni levantar las manos, pero dentro de ti, en ese espacio sagrado que nadie puede invadir, puedes decir: Señor, aquí estoy, escúchame. Y Él te escucha, porque tu mente, cuando se abre al Espíritu, se convierte en templo. Ana descubrió ese secreto miles de años antes de que nosotros habláramos de meditación o introspección. Descubrió que hay un lugar dentro de cada ser humano donde Dios y el alma se encuentran sin testigos, y desde ese lugar nacen los milagros. No te engañes. La oración mental no es una oración de segunda categoría. Es una conversación directa, íntima, pura. El cielo no tiene micrófonos, tiene discernimiento. Dios no necesita que le hables para saber lo que sientes, pero cuando eliges dirigir tus pensamientos hacia Él, demuestras fe. Porque la fe no siempre grita, a veces susurra. Recuerda esto. La oración de Ana cambió la historia de una nación. Samuel, el hijo que nació de su clamor silencioso, se convirtió en profeta, juez y ungidor de reyes. Su vida fue la respuesta viva a una oración mental. Eso significa que tu oración, por más silenciosa que sea, puede engendrar algo que transforme generaciones. Piensa en lo que estás pidiendo hoy. Tal vez no se trata de un hijo físico, sino de un nuevo propósito, una restauración, una oportunidad. No importa si nadie más lo sabe. Ora en tu corazón. Cierra los ojos un momento y deja que tus pensamientos se conviertan en palabras delante de Dios. Él entiende el idioma del silencio. Yo he visto personas transformadas por una sola oración mental. Hombres que en medio del ruido de un estadio o de una fábrica levantaron su pensamiento y dijeron: Jesús, te necesito. Y en ese instante, sin pronunciar nada, sus vidas cambiaron para siempre. Porque lo que mueve el poder de Dios no es el volumen, sino la fe. Hoy te invito a ser como Ana. No importa si tus labios no se mueven, no importa si no puedes decir lo que sientes. Habla con Dios desde dentro, dile todo, aunque sea sin sonido. Derrama tu alma ante Él. No necesitas una iglesia vacía ni una multitud orando. Solo necesitas un corazón dispuesto. Quizá el mundo no te oiga, pero el cielo sí, y en su tiempo Dios responderá. Porque el mismo que oyó a Ana en el templo sigue escuchando hoy, y su respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. Antes de terminar esta parte, quiero que hagas algo. Allí donde estás, piensa una sola frase.
Señor, escucha mi pensamiento. No la digas en voz alta, solo piénsala. Déjala subir como incienso invisible. Ese es el tipo de oración que cambia naciones, que abre matrices cerradas, que sana corazones rotos. No subestimes el poder de un pensamiento dirigido al cielo. No creas la mentira que te dice que necesitas palabras perfectas. Ana no tenía ninguna, solo tenía fe, y eso bastó. Dios no mide tus oraciones por su extensión, sino por su sinceridad. Y la oración más sincera puede ser solo un pensamiento. Jesús, ayúdame. Así comenzó el milagro de Ana. Así puede comenzar el tuyo. Esta misma verdad se refleja en la historia de Nehemías. Cuando leo el segundo capítulo del libro de Nehemías, siempre me detengo en un solo versículo que a simple vista podría parecer insignificante, pero que contiene una de las lecciones más profundas sobre la oración que existen en toda la Escritura. El versículo dice así: el rey me dijo, ¿qué deseas? Entonces oré al Dios de los cielos. Nada más, nada menos. Una oración que no se describe, que no se oye, que ni siquiera ocupa un segundo completo. Sin embargo, fue una oración tan poderosa que cambió el curso de una nación. Nehemías estaba delante del rey Artajerjes, el hombre más poderoso del mundo conocido. Servía como copero, una posición de confianza, pero también de peligro. Un error en el tono, una pausa indebida, una expresión de tristeza, y su cabeza podría rodar en el suelo. El protocolo real era rígido. El rey debía ser atendido con alegría, sin sombras de preocupación. Pero ese día, Nehemías no podía ocultar el dolor que lo consumía. Jerusalén, la ciudad de sus padres, estaba en ruinas. Las murallas habían caído, el templo era una sombra y el pueblo vivía humillado. Él quería pedirle al rey permiso para ir a reconstruir los muros. Pero, ¿cómo pedir algo así? ¿Cómo hablar sin ofender al soberano? El rey lo miró y preguntó, ¿qué deseas? Fue el instante más crítico de su vida. Tenía solo unos segundos para decidir entre callar y vivir, o hablar y quizá morir. En ese espacio diminuto entre la pregunta del rey y su respuesta, Nehemías hizo algo que solo el corazón que vive en comunión con Dios entiende. Oré al Dios de los cielos. No cerró los ojos, no levantó las manos, no pronunció palabra. Su oración fue un pensamiento, un destello del alma, una comunicación silenciosa y directa con el Creador. Esa oración mental, invisible para todos, fue oída por el Dios del universo y en cuestión de segundos la atmósfera del trono cambió. El rey, que podía haber respondido con ira o desdén, extendió su favor. No solo le dio permiso para partir, sino que le concedió cartas oficiales, materiales para la reconstrucción y escolta militar. Una oración mental abrió las puertas de un imperio. A veces creemos que la oración necesita grandes palabras o que debe hacerse en un templo, en un horario específico, con frases perfectamente formuladas. Pero Nehemías nos enseña otra verdad. La oración es una conexión viva, inmediata, continua. La comunicación entre un corazón rendido y un Dios que escucha aún los suspiros. Cuando Pablo escribió «Orad sin cesar», no hablaba de repetir oraciones todo el día, sino de mantener una mente y un espíritu que respiran en la presencia de Dios, que convierten cada pensamiento en una conversación con el cielo. Nehemías vivía en ese estado. Su mente era un altar, su silencio era oración, y cada decisión pasaba por ese diálogo interior con el Señor. Él había aprendido que hay momentos en los que no hay tiempo para arrodillarse, pero sí hay tiempo para levantar el corazón. No hay segundos que perder, pero hay espacio para una palabra mental. Dios, ayúdame ahora. Esa es la oración relámpago. ¿Cuántas veces tú también has estado frente a decisiones urgentes sin poder detenerte a orar en voz alta?
tal vez en una reunión de trabajo, en un hospital, en medio de una discusión familiar. No puedes cerrar los ojos ni elevar las manos, pero puedes elevar el alma. Y en ese instante, Dios escucha la oración relámpago, no necesita tiempo porque trasciende el tiempo. Es la fe comprimida en un pensamiento, es la luz de la comunión que atraviesa el ruido del mundo. La oración de Nehemías fue eficaz porque provenía de una vida saturada de oración. En el capítulo 1, él había pasado días ayunando y clamando, había llorado por su pueblo, había confesado sus pecados, había intercedido por Jerusalén. Su corazón ya estaba afinado con la voluntad de Dios. Por eso, cuando llegó el momento decisivo, su mente respondió como un reflejo espiritual. La oración relámpago no sustituye la oración profunda, la alimenta. Es fruto de una relación cultivada. Es la chispa que solo puede brotar de un fuego encendido. Imagino a Nehemías respirando hondo mientras el rey esperaba su respuesta. En ese suspiro silencioso estaba toda su confianza, y Dios lo oyó. Así es nuestro Padre. No mide la longitud de nuestras palabras, sino la sinceridad de nuestra fe. Cuando el corazón y el cielo están alineados, un pensamiento basta para mover montañas. Recuerda esto. Cada día tienes docenas de oportunidades para orar como Nehemías. Antes de contestar el teléfono, di en tu mente, Señor, dame gracia. Antes de responder a un correo difícil, Padre, guíame. Antes de reaccionar ante una provocación, Espíritu Santo, dame dominio propio. No te tomará más de 2 segundos, pero esos 2 segundos pueden cambiar las horas que siguen. La oración relámpago es un hábito que transforma la vida. No necesitas esperar a estar solo. No necesitas fórmulas. Solo necesitas reconocer que el Dios que escuchó a Nehemías sigue atento a tus pensamientos. Él entiende cada palabra no pronunciada, cada súplica silenciosa. No hay muro ni distancia entre el cielo y tu mente. Te invito a practicarlo hoy. Haz 10 oraciones relámpago en las próximas 24 horas. 10 destellos del alma dirigidos a Dios, no para pedir grandes milagros, sino para recordarte que Él está ahí. Verás cómo la atmósfera cambia, cómo las casualidades se transforman en providencia, cómo el temor cede su lugar a la paz. Porque cuando oras en pensamiento, el cielo responde en silencio, pero con poder. Dios no necesita que levantes la voz para oírte. Él solo necesita que levantes el corazón. De manera similar, Jesús dijo, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Estas palabras, tan simples y tan profundas, encierran uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual. Durante años, las personas las han interpretado de manera literal, buscando un cuarto apartado, un rincón silencioso, un lugar donde nadie los vea. Y eso está bien, porque todos necesitamos momentos de quietud. Pero Jesús no estaba hablando solo de paredes ni de puertas físicas. Él hablaba del aposento más íntimo del ser humano, la mente, el corazón, el espacio invisible donde solo tú y Dios pueden encontrarse. En el idioma original, la palabra usada para aposento era tamellón, una palabra que significa cámara secreta, lugar donde se guardan los tesoros. Jesús estaba diciendo que dentro de ti hay un lugar más valioso que cualquier templo hecho por manos humanas, un lugar donde las máscaras caen, donde no hay apariencias, donde la voz de la culpa se apaga y la del amor divino se escucha clara. Allí, en ese cuarto invisible, el alma se desnuda ante Dios. No hay música, no hay luces, no hay público. Solo tú con tus pensamientos, tus miedos, tus culpas, tus anhelos y el Padre. Él no necesita que grites, porque antes de que la palabra salga de tu boca, ya la conoce.
Lo que Dios busca no son discursos largos ni repeticiones vacías, sino verdad. Jesús lo explicó, son firmeza. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración no es un acto de teatro, es un encuentro, y ese encuentro no depende del sonido, sino de la sinceridad. Dios no mide la fe por el volumen de tu voz, sino por la profundidad de tu entrega. Muchos piensan que orar es hablar mucho, usar palabras bonitas, recitar fórmulas. Pero las oraciones más poderosas que he presenciado no se escucharon con los oídos. Eran suspiros del corazón, lágrimas que no necesitaban explicación. Recuerdo haber conocido a una madre que pasaba noches enteras sentada junto a la cama de su hijo enfermo. No podía decir nada, solo pensaba una y otra vez: «Señor, ayúdalo». Nadie escuchaba su oración, pero el cielo sí. Y el niño se levantó. Eso es entrar al aposento secreto, orar en pensamiento, en el silencio donde el alma y Dios se reconocen. Cuando Jesús dijo: «Cierra la puerta», no hablaba solo de cerrar la entrada de una habitación, hablaba de cerrar la puerta de la distracción, del miedo, del orgullo, de sellar el corazón para que las voces del mundo no interrumpan el diálogo con el Creador. Vivimos en una época de ruido constante donde todo grita por nuestra atención, pero el Espíritu Santo susurra, y solo quien aprende a cerrar la puerta de la mente puede escucharlo. Hay una razón por la que Jesús prometió que el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Dios ama manifestar su poder en la vida de aquellos que lo buscan sin espectáculo. Cuando oras en secreto, Él actúa a plena luz. Cuanto más profunda tu intimidad, más visible será su respuesta. La matemática del reino es al revés de la del mundo. Lo invisible es lo que tiene más valor. Algunos me confiesan que no saben cómo orar, y yo siempre les respondo que sí saben, solo que no han aprendido a callar, porque la oración más pura no necesita palabras, necesita presencia. Cuando tu corazón se vuelve hacia Dios, cuando tu pensamiento se inclina ante Él, ya estás orando. No se trata de fórmula, se trata de comunión. Orar no es hablar mucho con Dios, es estar mucho con Dios. Hay momentos en los que las palabras estorban, cuando el dolor es tan profundo que el alma solo puede gemir. Pablo lo describió así: «El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos no se oyen, pero estremecen el cielo». ¿Sabes por qué Jesús buscaba siempre lugares solitarios para orar? Porque entendía que la voz del Padre se escucha mejor en el silencio. Y ese silencio no siempre está afuera, está dentro. A veces puedes estar rodeado de gente en el trabajo, en el metro, y aún así entrar en tu aposento interior. Basta con volver la mente a Dios. Allí, en medio del ruido, puedes decir sin palabras: «Padre, aquí estoy», y Él te escucha. Es un misterio, pero también una promesa. Cuando cierras los ojos, no estás aislándote del mundo, estás abriéndote al reino. Tu mente, tu pensamiento, tu conciencia son el templo donde el Espíritu quiere habitar. Jesús no vino a enseñarte una religión de rituales, sino una relación viva. No te pidió que recites oraciones de memoria. Te invitó a hablar con el Padre que te ama. Muchos sienten que no son dignos de orar. Creen que deben limpiar su vida antes de acercarse a Dios. Pero la oración no es el premio de los santos, es la respiración de los necesitados. No oras porque eres perfecto, oras porque lo necesitas. Entra en tu aposento con tus errores, con tus temores, con tus dudas. Dios no se escandaliza de tu fragilidad, Él la entiende. Y cuando cierras la puerta, cuando dejas fuera el ruido de la culpa, su voz te susurra: «Te he estado esperando». En ese momento, no importa si usas palabras o no, lo importante es que estés allí con el corazón abierto.
Algunos científicos dicen que cuando una persona ora o medita profundamente, se activa una parte del cerebro llamada el córtex prefrontal medial, el área de la autoconciencia. Y ciertamente, no lo dudo. Dios diseñó el cerebro humano con un espacio para encontrarse con Él. Ese es el aposento biológico del que habló Jesús. Es el lugar donde el alma y la ciencia se dan la mano. Pero incluso más allá de la biología, hay un misterio espiritual. Cuando entras en ese cuarto secreto, el tiempo se transforma. Un minuto puede parecer una hora y una hora puede pasar como un suspiro, porque en la presencia de Dios el tiempo pierde su poder. Lo que en la tierra parece breve, en el cielo es eterno. Pablo lo llamó arrebatamiento. No es una experiencia mística para unos pocos, es una invitación abierta a todos los que buscan de corazón. Quiero que imagines esto. Cierra tus ojos por un momento. Visualiza una puerta dentro de tu mente. Esa puerta representa todo lo que te separa de la paz. Miedo, ansiedad, culpa, ruido. Ahora imagina que tomas la manija. Jesús te dice, entra. Empuja la puerta, da un paso dentro. Allí no hay distracción, no hay acusación, solo hay luz suave y una voz que te llama por tu nombre. Cierra la puerta detrás de ti. Eso es orar. No necesitas pronunciar nada. Solo quédate ahí, presente. Quizás te vengan lágrimas, está bien. Quizás sientas silencio absoluto, también está bien, porque no estás solo. En ese silencio, el Padre está obrando. El aposento secreto no es un lugar para esconderte del mundo, sino para ser transformado antes de volver a Él. Es el taller donde Dios trabaja en tu alma, donde cura tus heridas invisibles, donde fortalece tu fe, donde cambia tu mirada. Y cuando salgas de ahí, el mundo notará algo diferente en ti, aunque no sepa explicarlo. Esa es la recompensa pública de la que habló Jesús. No es fama, no es prosperidad, es paz, es la mirada tranquila de quien ha estado con Dios. Hay una frase que repito a menudo: el hombre que se arrodilla ante Dios puede permanecer de pie ante cualquier cosa. Y ese arrodillarse no siempre es físico, es una postura del alma, es inclinar la mente, someter el orgullo, reconocer la dependencia, es decir con humildad, Señor, sin ti no puedo. Esa es la oración más sincera que un ser humano puede pronunciar. No necesitas una iglesia llena, ni un micrófono, ni un coro. Solo necesitas cerrar los ojos y abrir el corazón. Quizás este sea tu momento. Has buscado respuestas en todas partes, pero aún sientes vacío. Has probado placeres, trabajo, dinero, y nada llena el silencio de tu alma. Tal vez lo que falta no es algo, sino alguien, y ese alguien te está esperando en el aposento secreto. Entra, cierra la puerta, habla con él. O si no puedes hablar, solo quédate en silencio. Él entiende el idioma del alma. Si esta noche sientes que has estado lejos de Dios, no necesitas recorrer kilómetros para volver. Basta con un pensamiento. Un solo pensamiento puede abrir el cielo. Dile en tu mente: Jesús, aquí estoy. Perdóname. Necesito tu paz. Y en ese instante, algo empieza a cambiar. No lo verás de inmediato, pero lo sentirás. Porque cuando el corazón se rinde, el espíritu se mueve, tu mente deja de ser campo de batalla y se convierte en altar. Tu pensamiento ya no es un ruido, es oración. Eso es lo que Jesús quiso decir. Tu mente no es más solo mente, es santuario. Tu pensamiento es altar. Allí, en el silencio del alma, el reino de Dios comienza. Finalmente, consideremos la historia de Moisés y el grito silencioso que abrió el Mar Rojo. Cuando leo Éxodo 14:15, donde Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No puedo evitar detenerme ante ese silencio misterioso. En ningún momento la Biblia registra que Moisés haya gritado.
No se dice que levantó las manos o que clamó con su voz. Sin embargo, Dios responde a algo invisible, inaudible, secreto. Lo llama clamor. Y ese clamor no fue un sonido, fue un pensamiento, fue un grito interno tan intenso que atravesó el cielo. He aprendido, después de tantos años estudiando y enseñando a hombres y mujeres de todo el mundo, que hay momentos en la vida cuando no hay palabras suficientes, cuando la garganta se cierra, cuando el alma tiembla, y lo único que uno puede hacer es mirar hacia arriba en silencio. Es ahí, en ese punto de desesperación, donde la oración más poderosa nace. Moisés estaba atrapado entre el ejército más fuerte del mundo y un mar imposible de cruzar. Detrás de él, los carros del faraón levantaban polvo. Delante, el mar rugía. Su pueblo gritaba culpándolo, llenos de miedo. Y él, el hombre que había visto la zarza arder y había hablado con Dios cara a cara, se queda sin palabras. Pero su silencio no fue vacío. Fue un clamor mental, un grito del alma, y Dios lo escuchó. He visto muchas veces ese tipo de oración. No viene de labios elocuentes ni de frases bien formadas, viene de corazones quebrantados. Es el tipo de oración que no suena, pero que hace temblar los cielos. Romanos 8:26 lo explica con una verdad profunda. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No son palabras, son gemidos que el lenguaje no puede traducir. El Espíritu Santo habla en frecuencias que solo Dios puede oír. Eso fue lo que ocurrió con Moisés. En medio del ruido del miedo y la confusión, su mente gritaba: «Señor, ¿qué hago ahora?». Y el Señor le respondió: «Ya te oí, ahora marcha». ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en ese lugar, delante del mar de lo imposible, detrás los recuerdos del pasado persiguiéndonos y dentro de nosotros un miedo que no sabemos cómo expresar? Pero Dios oye lo que ni siquiera tú puedes decir. Él no necesita tus palabras para conocer tu corazón. Él es el Dios que lee pensamientos, que entiende lágrimas, que escucha los suspiros. Algunas de las oraciones más poderosas que he conocido fueron oraciones silenciosas. Recuerdo a una madre que asistió a una de mis conferencias hace muchos años. Su hijo estaba en coma. Los médicos habían perdido toda esperanza. Ella no podía hablar sin romperse, así que se sentaba junto a la cama y solo pensaba: «Jesús, por favor», día tras día, sin palabras, solo pensamientos. 15 días después, el joven abrió los ojos y pidió agua. Cuando me contó su historia, comprendí que el mar se había abierto para ella también, no por gritar, sino por creer en silencio. Querido amigo, hay un tipo de fe que no hace ruido. Es la fe del que tiembla pero no se rinde. Es la fe que se expresa en una lágrima contenida, en un pensamiento desesperado que dice: «Señor, no puedo más». Moisés no tenía opción. Si él hablaba en voz alta, sus palabras podían contaminar la poca fe de su pueblo. Un líder verdadero sabe cuándo callar, sabe cuándo sus palabras pueden herir en lugar de sanar. Hay batallas que solo se ganan en la mente, en el silencio de la oración interior. Mientras el pueblo gritaba, Moisés guardó silencio, y en ese silencio Dios actuó. Imagínate la escena: 3 millones de personas en pánico. El viento del desierto, el sonido del mar, los cascos de los caballos, y de repente, un hombre callado levanta su vara. Ningún sonido, ningún discurso, solo un gesto de obediencia. Y el mar comienza a abrirse. Las aguas se levantan como muros líquidos, un camino seco aparece. Esa fue la respuesta a una oración que nadie escuchó, excepto Dios. ¡Qué lección tan grande para nosotros! No necesitas un templo ni un micrófono para que Dios te escuche. No necesitas hablar fuerte ni usar palabras perfectas.
Él oye lo que ocurre en tu mente. Él responde al grito que nadie más oye. He reflexionado sobre este pasaje cientos de veces y cada vez me impresiona la misma verdad. Cuando Moisés cayó, Dios habló. Cuando él dejó de clamar con ansiedad, Dios le dijo: ¿Por qué clamas? Ya te oí. Ahora marcha. Hay un momento en la vida espiritual donde ya no basta con orar. Hay que avanzar. Dios no solo escucha oraciones, también espera obediencia. Muchos oran, pero pocos marchan. Muchos piden que el mar se abra, pero siguen paralizados por el miedo. La fe verdadera no termina en el clamor, comienza en la acción. Cuando pienso en las personas que se sientan frente a mí durante mis seminarios, veo miles de rostros con mares delante. Algunos tienen un mar de deudas, otros un mar de adicciones, otros un mar de culpa o soledad, y detrás de ellos, los carros del pasado los persiguen. Les digo: Dios ya te oyó, ahora marcha. No necesitas entender cómo abrirá el mar, no necesitas saber si será rápido o lento. Solo necesitas dar el primer paso. Cuando el pie de Israel tocó el agua, el milagro comenzó. No antes. La fe se mueve primero. El milagro viene después. Hay personas que me han dicho: Señor Gil, he orado y nada cambia. Yo les pregunto: ¿has marchado? Porque orar sin moverse es como pedir que Dios mueva el mar mientras uno se queda mirando la orilla. Dios respondió a Moisés con una instrucción, no con una explicación. No le dijo cómo abriría el mar, solo le dijo que avanzara. Ese es el lenguaje de la fe. Dios no siempre te mostrará el camino completo, pero si te mueves, Él hará lo imposible. Moisés entendió que su silencio no era vacío. Era el lugar donde la fe respiraba. En el silencio, Dios fortalece el alma. A veces, cuando el mundo se vuelve ruido, cuando las voces del miedo te rodean, lo más espiritual que puedes hacer es callar y pensar en Él, no para rendirte, sino para escuchar. En ese silencio, el Espíritu traduce tus pensamientos en oraciones que el cielo entiende. Cuando ya no puedes hablar, el Espíritu ora por ti. No necesitas formar frases, solo mantener la fe viva. He visto creyentes que oran con una voz fuerte y sin fe, y otros que oran sin voz, pero con fe ardiente. La diferencia no está en el volumen, está en la confianza. Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a la montaña: muévete. Pero observa, no dijo: grita a la montaña, dijo: di. En el reino espiritual, el poder no está en el sonido, sino en la certeza interior. Quizás hoy te encuentres frente a tu propio mar rojo. Puede ser un diagnóstico médico que parece definitivo, un matrimonio al borde del colapso, una pérdida que no puedes superar. Tal vez estás rodeado por problemas que avanzan como los carros de Egipto y no ves salida. Escucha, Dios ya oyó tu oración mental. Él conoce el clamor que ni siquiera tú puedes explicar. No dejes que el miedo te inmovilice. Da el paso. El mismo Dios que abrió el mar para Moisés puede abrir caminos donde tú solo ves agua. A veces el milagro no es que el mar se abra al instante, sino que el corazón se llene de paz antes de ver el camino. Esa paz es la señal de que Dios está obrando. Cuando Moisés levantó la vara, aún no veía el suelo seco, pero en su mente ya había obedecido. La fe es así. Obedece antes de entender, cree antes de ver. Una vez, un hombre se me acercó después de una presentación y me dijo: he perdido todo, mi empresa, mi familia, mi reputación. He gritado a Dios y no responde. Le tomé la mano y le dije: tal vez Él está esperando tu silencio. A veces oramos tanto con los labios que no dejamos espacio para que Dios hable. Cuando callas, puedes oír su instrucción. Ya te oí, ahora marcha. Moisés no tenía alternativa. Si se quedaba quieto, moriría. Si avanzaba, parecía locura. Pero la fe siempre parece locura hasta que el mar se abre
y se abrió, no solo para Moisés, sino para todo un pueblo. Tus decisiones de fe no solo te bendicen a ti, abren caminos para los que vienen detrás. Hay personas que cruzarán su mar porque tú te atreviste a creer en silencio, y quiero hablarte de algo más profundo. Moisés fue líder, pero también humano. Seguramente tenía miedo. Tal vez su clamor mental era un grito de desesperación, no de valentía. Y sin embargo, Dios lo usó igual. Esto me enseña que Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones sinceros. Él no espera que seas fuerte todo el tiempo, solo que te vuelvas a Él, aunque sea en pensamiento. He conocido creyentes que creen que su oración no vale si no es audible, que piensan que si no lloran o no levantan las manos, Dios no los oye. Pero Dios escuchó a Moisés sin palabras. Escuchó a Ana cuando solo movía los labios. Escuchó a Nehemías cuando solo pensó. Él sigue escuchando pensamientos hoy. Él está más cerca de tu mente de lo que imaginas. Cuando el enemigo quiere hacerte creer que tu oración no tiene poder porque es silenciosa, recuerda esta historia. El mar no se abrió con un grito, sino con un pensamiento de fe. Y cuando te falten fuerzas para hablar, deja que tu alma grite en silencio. Dios entiende el idioma de los pensamientos. Él es el único que traduce lágrimas en palabras. Piensa en esto. Si Dios conoce tus pensamientos antes de que los pienses, entonces cada pensamiento dirigido a Él ya es una oración. No subestimes el poder de una mente que clama. No creas que necesitas rituales complejos. Dios no responde a la forma, responde al corazón. Hoy quiero invitarte a cerrar los ojos un momento. No necesitas decir nada. Solo piensa en ese mar que tienes delante. Nómbralo en tu mente. Tal vez es un pecado que te persigue, una culpa que no puedes soltar, una herida que nadie ve. Díselo a Dios sin palabras. Él ya te está escuchando. Él te dirá lo mismo que le dijo a Moisés. Basta de clamar, ya te oí. Ahora marcha. Y cuando des el primer paso, verás que el agua comienza a moverse. He visto a Dios abrir mares en silencio. He visto matrimonios restaurarse sin una sola palabra pronunciada, solo por pensamientos dirigidos al cielo. He visto enfermos sanar cuando ya no podían hablar. He visto corazones endurecidos ablandarse sin un sermón, solo por el toque invisible del Espíritu. Ese es el poder del clamor mental, es el eco del alma que llega al corazón de Dios, y cuando el mar se abra, no olvides mirar atrás. Verás las huellas de tu fe sobre el suelo seco. Verás que cada paso silencioso fue más poderoso que 1000 discursos. Verás que mientras tú pensabas que estabas solo, Dios estaba guiando el viento. Mi amigo, el mismo Dios que oyó el grito silencioso de Moisés te está oyendo ahora. No temas si nadie más te entiende. No temas si tus palabras se acaban. No temas si tus pensamientos son confusos. Él traduce todo en amor. Él escucha incluso lo que tú no logras decir. La oración mental no es menor. Es el nivel más profundo de comunión. Es el lugar donde las almas se encuentran sin ruido. Y cuando llegues a ese punto, no te sorprendas si el mar comienza a abrirse sin que digas nada, porque el poder no está en el volumen de tu voz, sino en la fe que habita en tu corazón. Así que cuando sientas que has llegado al límite, recuerda a Moisés. No gritó, no se quejó, no discutió, solo pensó, y el mar obedeció. Dios no necesita ruido, necesita fe. Hoy Él te dice lo mismo, ya te oí. Y cuando lo creas, da el paso, marcha, verás lo imposible suceder, porque los mares aún se abren para los que oran en silencio y se mueven en fe. Solo una pequeña fracción de los cristianos conoce el secreto de orar como Jesús enseñó. Y lo más sorprendente es que no tiene nada que ver con repetir palabras hermosas o seguir fórmulas religiosas. Cuando miro el mundo hoy, veo multitudes que oran con los labios, pero sus corazones están lejos de Dios. Y me pregunto,
¿Dónde está el fuego del primer amor? ¿Dónde está la oración que hace temblar al infierno y derrama paz sobre un alma cansada? En mis años de investigación y enseñanza, he aprendido que la oración no depende del volumen de tu voz, sino de la rendición de tu corazón. Algunos de los momentos más profundos de reflexión que he experimentado fueron en silencio total, cuando las palabras desaparecían y solo quedaban los pensamientos dirigidos a Él. He visto personas transformadas no por una oración pública, sino por un suspiro sincero en lo más profundo de su mente. Ana lo entendió. La Biblia dice que ella oraba en su corazón y aunque sus labios se movían, no se oía su voz. Fue malinterpretada, acusada de estar ebria, pero Dios escuchó cada pensamiento, cada lágrima invisible. Y de su oración silenciosa nació Samuel, el profeta que cambiaría la historia de Israel. Ana nos recuerda que la oración verdadera no necesita escenario ni espectadores, necesita quebranto, necesita autenticidad. Hay oraciones que solo pueden ser pronunciadas en el altar interior de la mente, donde solo tú y Dios existen. He conocido creyentes que, como Ana, cargan un dolor tan profundo que no pueden expresarlo en palabras. Y déjame decirte algo, Dios escucha lo que ni tú sabes decir. Cuando todo dentro de ti está en silencio, Él sigue oyendo. Cuando el alma grita en pensamientos, Él responde. Algunos creen que la oración mental es débil, pero es todo lo contrario. Es la más pura, la más íntima, la que atraviesa directamente el corazón del Padre. También recuerdo a Nehemías, de pie ante el rey Artajerjes, enfrentando una decisión que cambiaría el destino de su pueblo. No tuvo tiempo para arrodillarse ni para clamar en voz alta. Solo pensó, «Dios de los cielos, ayúdame». En unos segundos, su oración silenciosa movió el corazón de un rey y abrió las puertas de una nación. ¿Sabes lo que eso significa? Que no necesitas una hora de soledad para conectarte con Dios. Aunque esos tiempos son valiosos, a veces bastan 3 segundos de sinceridad para que el cielo actúe. La oración más corta puede producir los milagros más grandes si proviene de un corazón que confía. Muchos se sienten culpables porque no oran lo suficiente, porque no saben qué palabras usar. Pero Dios no está contando tus minutos, está midiendo tu fe. Cada pensamiento dirigido a Él es una chispa encendida en el altar de tu mente. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando escribió, «Orad sin cesar». No se trata de vivir de rodillas todo el día, sino de mantener la mente abierta a la voz del Espíritu en cada instante, cuando trabajas, cuando manejas, cuando sufres, cuando amas. Orar sin cesar es vivir en comunión constante con el Padre. Jesús mismo nos reveló el secreto más profundo sobre la oración. Dijo, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». Durante años, muchos creyeron que hablaba de un lugar físico, un cuarto donde encerrarse, pero el verdadero aposento está en tu mente. Ese es el lugar donde nadie puede entrar, donde no hay distracciones, donde solo tú y Dios se encuentran. Y allí, en ese silencio interior, se producen los mayores milagros. Dios no se impresiona con discursos, se conmueve con la sinceridad. He visto a hombres rudos llorar sin emitir palabra, solo moviendo los labios en oración mental, y he visto cómo el Espíritu Santo descendía sobre ellos con poder. No subestimes lo que ocurre en ese cuarto invisible. Cuando cierras la puerta de tus pensamientos a la duda, a la culpa, al ruido del mundo y le hablas a tu Padre con el corazón, estás en el lugar más sagrado del universo. Allí, el Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Hay una ley divina en esto. Cuanto más secreta es la oración, más visible será la respuesta. Y no se trata de magia, se trata de fe. Fe en que Dios te escucha incluso cuando tú no oyes tu propia voz.
Piensa en Moisés, frente al Mar Rojo con millones de israelitas detrás de él y el ejército egipcio acercándose. La Biblia no dice que él gritó, sin embargo, Dios le respondió: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés clamó en silencio. Fue un grito que solo Dios escuchó, y ese grito partió el mar en dos. Hay oraciones que no hacen ruido, pero estremecen el cielo. El alma puede gritar más fuerte que la garganta, y algunos de ustedes ahora mismo están en su propio mar rojo, atrapados entre el miedo y lo imposible. Quizás no puedas orar en voz alta, pero tu mente puede gritar con poder. Dios oye cada pensamiento, cada suspiro que nace del alma quebrantada. Él no necesita que lo impresiones, solo que confíes. Recuerdo a una mujer que me escribió hace años. Su esposo estaba muriendo en el hospital y no podía orar en voz alta sin romperse. Durante noches enteras solo repetía en su mente: Jesús, no me dejes. Nadie la oyó, pero Dios sí. Una madrugada, su esposo abrió los ojos. Ella no gritó un aleluya, solo lloró en silencio. Esa fue la respuesta de un Dios que escucha lo que el corazón susurra. Amigo mío, la verdadera oración no se mide por su forma, sino por su fe. No se trata de convencer a Dios, sino de rendirse a Él. Y cuando la mente se convierte en un altar, cada pensamiento se vuelve una llama encendida en su presencia. El enemigo teme a los creyentes que comprenden esto, porque sabe que un cristiano que ora en todo momento es imparable. Puedes orar en el trabajo, en el metro, en la cama de un hospital, en medio de una multitud o en soledad absoluta. No hay muro que detenga el pensamiento dirigido a Dios. El infierno tiembla cuando un hijo de Dios descubre que puede hablar con su Padre sin abrir la boca. Hoy quiero invitarte a cerrar los ojos, no para desconectarte del mundo, sino para entrar en ese aposento secreto que está dentro de ti. Imagina que hay una puerta, escrita sobre ella está tu nombre. Ábrela, entra, cierra todo ruido, y allí, en ese silencio, habla con el Señor. Dile lo que no te atreves a decir en voz alta. Entrégale tu miedo, tu culpa, tus sueños. No necesitas palabras sofisticadas. Solo dile: Padre, aquí estoy, y escucha. Tal vez no oigas una voz audible, pero sentirás su presencia. Algunos sentirán paz, otros fuego, otros lágrimas. Todo eso es oración, porque la oración no es una técnica, es un encuentro, es volver a casa. Jesús murió para que pudieras tener esa intimidad, para que pudieras acercarte al Padre sin intermediarios. Él abrió un camino directo, no solo al cielo, sino al corazón de Dios. Y ese camino pasa por tu mente, por tus pensamientos, por cada clamor silencioso que brota de tu alma. Hoy el Espíritu Santo te está recordando algo. Tu mente no es solo mente, es santuario. Tus pensamientos no son solo pensamientos, son ofrendas. Tu silencio puede ser adoración. Cada respiración puede ser una oración. No necesitas ser parte de una élite que sabe orar así. Puedes serlo hoy. Solo tienes que creer. No permitas que la religión te robe la sencillez del Evangelio. Dios te creó para hablar con Él. No importa si no sabes cómo empezar, empieza ahora, allí donde estás. Cierra tus ojos, piensa su nombre. Jesús, no hay oración más poderosa que esa. Jesús, te necesito. Jesús, perdóname. Jesús, entra en mi vida. Si haces esa oración, incluso en tu mente, Él te escucha, Él te limpia, Él te salva y una nueva vida comienza, silenciosa, pero eterna. La paz del Señor Jesucristo, que conoce cada pensamiento antes de que se forme en tu mente, permanezca contigo hoy y siempre. Que tu mente sea un altar encendido, donde cada idea se transforme en comunión, donde cada día se convierta en una conversación con el Creador. Porque orar no es un deber, es un privilegio, no es una carga, es un encuentro con el amor eterno,
Y cuando lo descubres, ya no necesitas más pruebas para saber que Dios está contigo. Solo necesitas cerrar los ojos, pensar su nombre y dejar que el cielo responda.